Ya estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla y tenemos a una querida amiga que ya ha pasado por este programa y que también es una colaboradora activa, no solo de la Escuela Judicial Electoral, sino de otras muchas plataformas en las que divulga el conocimiento sobre todo del derecho procesal. Ella es jueza y es también profesora e investigadora en diversas instituciones de educación superior. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Hola José Ramón, pues gracias porque ya habían pasado unos años en que viniera a este espacio de cine específicamente, pero me da mucho gusto porque como tú lo sabes porque te dedicas a esto, el cine es una herramienta de enseñanza muy valiosa. Ciertamente, ciertamente, y en estos tiempos que corren, donde pues obviamente mucha gente va a recurrir de manera autodidacta para formarse en diversos temas relativos a la administración de justicia, pues hoy les vamos a proponer un análisis a partir de la ética judicial de un filme clásico. Dicen que Akira Kurosawa hizo 4 joyas cinematográficas en el lapso de 5 años, lo que ningún otro director ha hecho. Y una de estas joyas, quizá la menos hablada, porque Siete Samuráis y la otra, la de Rashomon, como que obnubilan esta película, pero Ikiru es una gran película y nos la propuso Erika. Cuéntanos, Erika, ¿por qué habría que ver Ikiru en 2025? Sí, es una película, si no mal recuerdo, de 1952, José Ramón, y la traducción castellana es Vivir. ¿Y por qué habría que verla? Porque se reflejan muchas de las problemáticas sociales que tenemos actualmente o que quizás después de ver esto entendamos que son problemáticas inherentes a la sociedad y al ser humano, como esta situación de, como nos diría un clásico, tener o ser, ¿verdad? Tener o ser, y específicamente se centra en el personaje principal, que es un servidor público, querido José Ramón, un servidor público sin ánimos de que contarles de qué va para que la vean, pero pues tiene una enfermedad. Y entonces, a partir de que sabe que tiene esa enfermedad, sus ojos empiezan a ver diferente todo lo que antes no había visto, ¿no? En esta situación. Y entonces nos puede plantear esto que tiene que ver también quizás el director en esa época lo que quería plantear y darle a conocer el mundo era la cultura japonesa, ¿verdad? Esa cultura de que tienen de la disciplina, de el honor, pero frente a esto, ¿qué hace un servidor público que ha visto pasar su vida y le dicen que ahora está enfermo, ¿no? Entonces, eh, pues la reflexión primera que nos haríamos es, eh, ¿vivo o, o hago mi trabajo? Y es para mí muy detonante que el personaje sea servidor público, ¿no? Porque nos pudieron haber puesto a, ¿qué te gusta? El director de una empresa, y demás, pero ¿por qué un servidor público, José Ramón? Esa es la primera pregunta detonante que tendríamos que hacernos, ¿por qué pone un servidor público? Sí, Kurosawa elige a su actor favorito, ¿no? Que lo viene, además, es un actor que actuó también en México, después podríamos platicar de esa anécdota. Sí, a propósito de este burócrata, este servidor público, que yo creo que porque la imagen que Kurosawa quiere compartirnos es de una especie de zombie, ¿no? De muerto viviente, ¿no? De vegetal. O sea, porque la gran crítica es esa, el servicio público insensibiliza y entonces este hombre tiene que enfrentar la muerte para descubrir la vida, ¿no? Qué paradójico. Y uno podría pensar, como dices, querida Erika, que lo va a descubrir lejos de su trabajo, pero curiosamente y sin spoilear, como dices, lo va a descubrir en su trabajo, ¿no? Que esa es la parte magistral que Kurosawa construye, porque la primera parte de la película
lo vemos desde los ojos de Watanabe, que es este servidor público, pero después lo vemos desde los ojos de las demás personas, incluso desde sus colegas servidores públicos, que también van a tener una especie como de epifanía, pero no les va a alcanzar, de parte de las autoridades y de parte del sistema, ¿no? Es muy bonita esta historia de la posguerra, porque Kurosawa había estado muy atado de manos en el imperio japonés, y aquí empieza entonces a tratar estos grandes temas humanistas, ¿no? Claro, es humanista porque también recordemos que después de la posguerra en Japón, como en muchos otros países, incluso México, pasamos de países rurales a las grandes ciudades, donde las personas que vivían en el campo van a las grandes ciudades a trabajar. Y entonces cambia la cultura en general de las sociedades. Y esto presenta también la película, pasar de quizás un Japón más rural a algo industrializado, y que por eso nos muestra que el servicio público, tú le dices burocracia, pero es bueno esto que tú mencionas. Burocracia quizás en nuestro eh, connotación nacional ha tenido una mala eh, relación esa palabra con la sociedad, ¿no? Algo burocrático es algo que se hace, pero no funciona, ¿no? No funciona, cuando lo contrario, lo que se buscaba con los teóricos de la gerencia pública era que la burocracia precisamente funcionara con estándares parecidos a esta industrialización que vivía el mundo. O sea, que se tuvieran estándares de hacer cosas repetitivamente, pero estilo de las fábricas, ¿sí me explico? Y quizás eso, a la larga, tenemos que reflexionar si eso llevó a que se separara este servicio público de ver la realidad de los contextos sociales, por querer hacer estas estandarizaciones burocráticas de esta idea de la gerencia pública que se vino a agudizar, mi querido José Ramón, quizás de los años 80 hacia adelante, cuando surge también esta visión de la gerencia pública neoliberal, ¿no? En donde ya no solo es la automatización estilo en una fábrica de los servicios públicos, sino que además se tenía que tener una superespecialización en ese servicio público, parecido a lo que, insisto, se hace en la industria y demás. Y ahora lo vemos, José Ramón, que esta película nos demuestra que también esto no lo hemos superado, porque si ahora lo vemos con nuestros vecinos del norte, pues el presidente de nuestros vecinos ha llamado a un hombre de una empresa a que revise la gestión del servicio público, José Ramón, para que, para quizás tengamos esa idea desde entonces, y la película nos lo demuestra, que esta era de la industrialización y del capitalismo piensa que el servicio público también tiene que funcionar como una fábrica. Y ahí entran los temas recurrentes en nosotros, José Ramón. Y la ética pública realmente tiene que funcionar como una fábrica, atender a las personas. Realmente es como hacer zapatos. Y yo no estoy denostando que sea hacer zapatos, es igual de digno que cualquier otra cosa, pero el servicio público no será, que tenemos que verlo de otra forma, José Ramón. Ahora yo vengo haciendo muchas preguntas, aprovechando que eres filósofo, y a ver qué me dices. Sí, la idea, digamos, y además ligada a la película, ¿no? De, de que de alguna forma, pues el Estado se estructura a través de procesos, ya sean administrativos, ya sean judiciales, ¿no? Entonces tienes que seguir pasos, tienes que llenar requisitos, tienes que llenar formatos, ¿no? Y entonces eso, si no se tiene la precaución, la cautela, pues el servidor público termina pensando que se trata de expedientes, que se trata
de solicitudes y que detrás de eso no hay personas. Curiosamente tuvimos una reforma constitucional que nos llevó a colocar en el artículo primero, casi de manera performática, ¿no? Performativa, el principio pro persona, es decir, todo el Estado, todo el aparato estatal, todo el servicio público tiene que girar en torno a las personas. Eso parece sensato, parece bonito, pero traducirlo a prácticas concretas es muy difícil. Y qué bueno que nos propones Ikiru, porque esta persona que está pues teniendo esta crisis existencial, porque de alguna forma pues le diagnosticaron una enfermedad terminal, no encuentra primero en lo que como que los seres humanos haríamos, ¿no? Los placeres carnales, no encuentra la respuesta, ¿no? No la encuentra en la juventud, ¿no? De una chica a la que conoce. Y finalmente nos vamos a enterar después, lo encuentra en el servicio público que no se cumplió cuando él era servidor público, ¿no? O sea, que porque muchas madres de familia, mucha gente venía a solicitar un parque, y estaba dentro de sus posibilidades el materializarlo, pero justo esta banalidad del mal, ¿no? Como dice Hannah Arendt, se va extendiendo, se va normalizando. Entonces él se da cuenta que no tenía que ir a ningún otro lado, no tenía que buscar en ningún otro lado. Había un proyecto de vida, algo que le iba a dar sentido a su vida y era cumplir con el propósito del servicio público, pensar en las personas que le estaban solicitando algo. Y eso es lo que es maravilloso en esta película, ¿no? Eso es el servicio público, pensar en las personas y materializar, si está en tus manos, los derechos, las libertades, las expectativas que han depositado justo pues, en ese servicio, ¿no? Sí, lo dices muy bien, José Ramón, porque efectivamente al saber que va a morir, pues ve de otra manera eso que hacía como autómata, ¿no? Se empieza a buscar el sentido no solo de su vida personal, sino el sentido de su vida cotidiana. O sea, ¿para qué? Pues recordemos que también tiene que ver, es una visión humanista y existencialista, ¿no? Que se hace preguntas el director, que finalmente es el autor de una obra en la película, y lo que tenemos que ver, José Ramón, que esto que nos acabas de decir y lo que nos plantea el director con esta historia es algo muy importante en el servicio público, la vocación de servicio. O sea, no es nada más tener un trabajo por tenerlo, para vivir y nada más. Y eso se puede dar en todos los trabajos. Un profesor o profesora tienen vocación de enseñanza, de transmitir, de formar y transformar vidas. Y todas las personas, pero el servicio público especialmente debe tener una vocación importante de lo que sabes que lo que haces diario impacta en la vida de una persona. O sea, debes estar comprometido con una causa. O sea, no nada más es encontrar un trabajo o desempeñar un trabajo por un salario, por unas prestaciones o por un estatus social, José Ramón, sino porque quieres transformar las vidas de las personas para bien y la mejora de tu país. Es más, por eso en algunas culturas o en algunos lugares hay ciertos cargos honoríficos, ¿no? Porque lo que quieres es servir a la sociedad. O sea, sí puede ser una forma de vida, un trabajo con el cual vivir, pero me parece que esto de la vocación de servicio es muy, muy importante, José Ramón, de que se desarrolle. Y en ese sentido, pues en las universidades, ¿por qué enseñamos materias y materias? Y no enseñamos una materia que les diga dentro de la ética que debe tener una vocación de servicio, porque creo que todas las profesiones pueden desembocar en el ejercicio de servicio público. Un arquitecto que haga urbanismo para mejorar la convivencia de las personas en su comunidad.
¿Por qué no desarrollamos eso? Porque no nos lo enseñan, José Ramón. Realmente, hasta que tienes la oportunidad del mundo profesional, te puedes dar cuenta que tienes una vocación de querer hacer algo por tu país. Y entonces yo me preguntaría por qué ya no tampoco enseñamos ética pública, ¿no? Hay algunas escuelas en que la tienen como una optativa, cuando quizás debería ser una parte esencial de la enseñanza desde la niñez. Eso pienso, José Ramón, ¿tú cómo ves? Sí, es muy importante porque ya lo hemos discutido en otros espacios, pero que de alguna manera en algún momento hubo un cambio en la gramática, en la idea, ¿no? De pasar de simplemente pues de la idea de la administración pública, de la burocracia, como tú lo dijiste, ¿no? Que viene de la palabra bureau del francés, ¿no? El que está en un escritorio, pasar a la idea del servicio público. Y en lugar de llamarse funcionarios, nos llamáramos, porque yo también soy servidores públicos. Y entonces hubo todo un cambio normativo, gramatical, y se suponía que también de cultura. Y en ese entonces yo me acuerdo que se hacía mucho énfasis de las ideas de José María Morelos y Pavón, ¿no? Que él decía, él se auto describía como el siervo de la nación. Y ya desde Apatzingán, desde ese constitucionalismo insurgente en 1814, pues se pergeñó una idea muy bonita de que pues todos los funcionarios públicos en realidad tendrían que ser servidores de la nación. Y a lo mejor ahora, como dices tú, lo hemos olvidado, pero pues las escuelas que forman pues, ese futuro servicio público tendrían que tener muy presente esto, ¿no? Que la función pública está ligada a la ética pública, ¿no? Y esa ética está ligada a hacer el trabajo de manera profesional, hacerlo de manera excelente, ¿no? Con todos estos valores que la propia Constitución marca, ¿no? Y entonces, pues se debería de enseñar, debería haber una clase sobre servicio público en las universidades donde se sabe que se están formando esos perfiles que van a ir a ocupar esos cargos, ¿no? Y entenderlo incluso así en términos de un cargo público, o sea, es decir, una carga, algo que llevas porque lo estás llevando en nombre y para la sociedad. Qué importante en estos tiempos que se reflexione eso, ¿no? Porque yo creo que no importa cómo llegues ahí, o sea, me refiero al cargo, siempre y cuando tuvieras la convicción de hacerlo bajo estas premisas, esos valores y siempre con sentido social, ¿no? Con sentido de ayuda, con sentido de solidaridad, de inclusión, etcétera, ¿no? Claro, y esto es importante, José Ramón, la cultura del servicio, una cultura de servicio que a lo mejor eso es lo que también aprendemos con una película como esta, que debo decir, y lo sabes, José Ramón, tiene una versión moderna recientemente inglesa, si no mal recuerdo, por si no puede el público acceder a ver esta película de manera fácil, tiene una versión eh, que está en algunas de las plataformas ahora de streaming y pues que es una buena versión y también lo que nos refleja tanto la original como la versión reciente es también esta idea del servicio público y que tiene que ver con lo que hacen ustedes en la escuela electoral y con lo que hacen en la Escuela Federal de Poder Judicial y en escuelas judiciales locales y varias escuelas que se pueden tener de capacitación, que es esto de eh, formar nuevos servidores públicos. Eso es un poco lo que se refleja, que también ese debe ser un compromiso del servidor público, que si tú ya estás desempeñando un papel, y demás, no olvides que tienes que formar a nuevos servidores públicos, no solo con la cuestión técnica, porque eso sería fácil darles, a ver, estos 10 libros se tienen que aprender para ejercer su función y este paquete de leyes, ¿no? Sino el servidor público que ya tiene una trayectoria o años de servicio, enseñar y capacitar a los nuevos servidores públicos en esta
situación, sensibilidad y hacerlos conscientes de que su trabajo trasciende a la sociedad y lo importante que es. Entonces, pues creo que si ustedes tienen por ahí una materia de ética pública, me tocó tomar algún curso con ustedes, y eso se debería extender a todas las escuelas que tengan que ver formativas para el servicio público y extenderlos. A veces solo queremos tomar materias técnicas de que nos den más y más información, pero muchas veces lo que también es hasta cómo atender a una persona quizás que, que es la primera vez que se enfrenta a un servicio público, a una oficina pública, ¿no? Tener esta sensibilización, y aquí podrás tú recordar que tiene que ver este programa de Héctor Suárez, ¿no? Que tenía ahí un personaje que era un servidor público, pero muy mal servidor público, ¿no? Que, que no atendían a las personas, y lo que nos dice esta película de Kurosawa es lo que tú ya nos explicaste, al revés, finalmente acaba siendo un buen servidor público a partir de que se da cuenta de que él también tiene una problemática personal. Sí, así es. Hay muchos casos de películas donde los servidores públicos son los villanos, ¿no? Este, recuerdo La muerte de un burócrata, película famosa cubana, todas las películas de Mario Moreno Reyes, donde interpretaba a diversos servidores públicos, pero él mismo se enfrentaba a malos servidores públicos. Hay una caricatura un dibujo animado que se menciona mucho de Asterix y Obelix también, ¿no? Donde estos dos héroes se enfrentan a todo un aparato burocrático. Pero sí, Kiru es un gran ejemplo, y como bien decías, Living de Germanus del 2022 en Inglaterra adapta y Kiru, que a su vez se basa en una novela de Tolstoy, ¿no? Del siglo XIX. Y bueno, pues es que desde que existe el Estado moderno contemporáneo, bueno, hasta en el Quijote, Cervantes refiere a los malos burócratas que están ahí. Kafka también me parece de alguna forma, a propósito de lo judicial, ¿no? De los servidores públicos judiciales. Sí, creo que es un gran tema, y qué bueno que lo trajiste a colación, qué bueno que pudimos tratarlo. Muchas gracias, Erika, por tus recomendaciones, y pues te deseamos mucho éxito en todos los proyectos que traigas entre manos. ¿Algo que quieras decir finalmente? Pues que gracias, y que nos compartas más contenido de ética pública, querido José Ramón, y que eh, está relacionada con todos los aspectos de la función pública, del servicio público, y aunque no lo quieran creer, también con el proceso, las normas procesales, y que ojalá se puedan tener más de estas temáticas eh, a partir de la cultura pop. Gracias por invitarme, José Ramón. Pues no se diga más, vamos cerrando este programa. Gracias a Erika, gracias a quien nos siguió, gracias a quien nos escuchó. A la próxima. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. Gracias.